Y a esta hora, cuando son las 6:14 minutos en la costa este de los Estados Unidos y las 5:45 minutos en Caracas, Venezuela, saludamos a María Corina Machado. Diputada, gracias por acompañarnos en NTN 24. Comienzo preguntando por qué no se le permitió ingresar a la sala de audiencias en el juicio de Leopoldo López en el día de hoy. Sabemos que estuvo allí. Bueno, porque no hay límite a la arbitrariedad y al cinismo de un régimen que sigue insistiendo que se trata de una audiencia pública y en la cual decide el régimen quiénes entran y quiénes no entran. Precisamente los estudiantes y la defensa de Leopoldo fue quien escogió las personas que ellos deseaban que ingresaran, periodistas, defensores de derechos humanos y compañeros de lucha, como es el caso del alcalde David Molansky y como desde luego soy yo de Leopoldo y de los muchachos. Por decisión, en teoría, como dicen en Venezuela, de arriba, por órdenes superiores. Los miembros de la Guardia Nacional, en este caso un coronel, ni siquiera permitió que traspasáramos la barrera que rodea el Palacio de Justicia, que se ha convertido en una fortaleza cada vez que hay juicios de esta naturaleza. ¿Confía usted, diputada, en que Leopoldo López pueda tener el juicio que merece tener? Es que Leopoldo no merece tener juicio alguno, Iraña. Leopoldo López y los estudiantes son inocentes, pero más que inocentes. Leopoldo López y los estudiantes, los alcaldes y tantos otros venezolanos perseguidos hoy en día, lo son porque han ejercido, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a nuestra Constitución, un mandato de defender los derechos de todos los venezolanos. No solamente son inocentes, pero además ni siquiera se les permite presentar sus pruebas, sus alegatos, sus testigos, porque este régimen le tiene terror a la verdad, porque saben que si había razones para protestar y para exigir un cambio político en el marco de la Constitución a principios de este año, hay muchas más razones hoy en día en Venezuela, porque la violencia se ha convertido, y es evidente ya para todos, en una política de Estado, porque el sistema judicial en Venezuela es el verdugo, el brazo con el cual se persigue, se calla, se busca intimidar a todo aquel que eleva su voz por la defensa de los derechos humanos y la democracia, sean sindicalistas, sean estudiantes, sean dirigentes comunitarios o defensores de derechos humanos, sean periodistas o sean dirigentes políticos. Todo aquel que eleva su voz, el régimen lo considera un enemigo y quieren convertir a Leopoldo y a estos jóvenes estudiantes en ejemplos. Son castigos ejemplarizantes porque piensan que con ellos van a aplacar y apaciguar una sociedad que está en ebullición, porque Venezuela está sumergida en la crisis económica, social y política más dramática de las últimas generaciones. Si no merecen un juicio, por todas las razones que usted ha explicado, tanto Leopoldo López como los estudiantes, ¿qué estamos viendo en el día de hoy en Venezuela? Bueno, en Venezuela, en este juicio se resume todo, la decadencia de un régimen. Se ve la forma como han pretendido sembrar el terror en jueces, fiscales, empleados públicos, que al final terminan siendo ellos presos políticos también. Pero se pone en evidencia que este régimen está ya en una fase terminal. La decadencia moral, la destrucción del país, y cuando hablo de destrucción es literal. Venezuela es un país donde se nos caen las carreteras, los puentes, los hospitales, las escuelas, los hogares. Deben a ustedes haber visto, como en las noticias recientes, en estas últimas 72 horas, ya no solamente la violencia es en los hospitales, donde en nuestro país no hay medicinas, pero hay balas, y asesinan a los pacientes en los quirófanos. Esto ocurre en los mercados, ocurre en los hogares. En Catia, aquí en la zona popular de Caracas, en los últimos 2 días han asesinado 2 niños, uno de 5, otro de 3 años, en sus casas, en sus hogares, porque está absolutamente desatada la AMPA impune, porque el sistema judicial y policial está dedicado a la persecución política de todo el que disiente. Frente a esto, lo que estamos viendo es la necesidad urgente de un cambio político profundo en nuestro país y la inminencia de la transición democrática.
Por eso, al mundo entero, y en particular a los demócratas de América Latina, le elevamos nuestras voces en esta hora. Cuando baja la atención sobre lo que ocurre en Venezuela, aumenta la represión. Pero los venezolanos estamos dispuestos a luchar por construir una sociedad en la cual la mayoría que hoy lucha, que hoy busca una salida, podamos encontrarnos con todo un país para vivir con respeto, con dignidad, con seguridad y con oportunidad. Y este cambio va a tener lugar mucho antes de lo que algunos creen. Diputada, hay factores opositores como Antonio Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, trabajando en la convocatoria de un Congreso Ciudadano. ¿En qué consiste este Congreso sobre el que se ha venido trabajando hace ya semanas atrás? Es una iniciativa que trasciende la convocatoria que hemos hecho muchísimos, varios partidos políticos y organizaciones políticas. Ha sido una convocatoria que nace de la propia sociedad venezolana, donde hay dirigentes y líderes de todos los sectores, intelectuales, dirigentes comunitarios, estudiantiles, artistas, sector cultura, sindicatos, es decir, toda una Venezuela que tiene múltiples formas de organización y que en estos meses hemos visto cómo han surgido miles y miles de líderes y organizaciones sociales más formales o informales se han ido creando y que necesitamos urgentemente crear este gran movimiento de movimientos donde se aglutine esa fuerza real y esa fuerza emocional para lograr este cambio político lo antes posible en el marco de la Constitución. Un Congreso que parte de asambleas de ciudadanos, de reuniones de sindicatos, de estudiantes, donde se nombran delegados, ya esto está ocurriendo a nivel del país, y donde estos encuentros entre representantes de todos los sectores comenzarán a tener lugar a nivel municipal, a nivel de los estados, para tener un gran Congreso Ciudadano a nivel nacional en unos 2 o 3 meses, y donde puedan ser acordados elementos de consenso sobre nuestro programa de lucha de cara a la transición y también sobre esa Venezuela, los fundamentos de esa Venezuela que queremos y nos merecemos los venezolanos. Va a ser un evento histórico porque va a agregar a toda esta fuerza de las organizaciones políticas, pero de estas organizaciones sociales numerosas que en Venezuela quieren ser escuchadas y tomadas en cuenta. Y por lo tanto, esa unidad que demanda el país tiene que ser una unidad muy amplia, participativa y efectiva. Y ese es el propósito del Congreso Ciudadano. ¿Cuándo se estaría realizando este Congreso? Estamos estimando que dependiendo también de la acogida que ya ha tenido y la cantidad de organizaciones que quieren participar, que este proceso previo de discusión y articulación en asambleas ciudadanas, en asambleas sectoriales. Yo estuve el viernes pasado en Puerto Ordaz y fue verdaderamente estimulante el encuentro que tuvimos con, por ejemplo, los dirigentes sindicales de las empresas básicas. Muchos de estos sindicatos eran sindicatos cercanos al oficialismo, pero han entendido muy rápido la necesidad de un cambio profundo del encuentro entre todo el país. De modo que estamos pensando que este gran encuentro nacional debe tener lugar hacia finales de septiembre, quizás la primera semana de octubre, pero en todo caso es un proceso social que continuará incluso después de este gran encuentro nacional. ¿Qué se hará con los resultados que arroje ese congreso que usted menciona? Mira, en primer lugar, un programa de lucha. Un programa de lucha en el cual todos los venezolanos nos encontremos. Porque es importante entender que esta lucha que estamos dando en Venezuela no es solo una lucha electoral o política. Es una lucha de valores, es una lucha existencial. En la medida que vemos cómo avanza un régimen dictatorial militarista en Venezuela, porque la militarización, no solamente de los órganos del poder público, sino los espacios cotidianos, y como bien incluso ha advertido la Iglesia Católica en sus más recientes comunicados, la pretensión de imponer un modelo totalitario por la fuerza. De modo que esto es una lucha que involucra a todos los venezolanos y que las consecuencias de ella va a tener un impacto en la vida de millones y millones de venezolanos que aún no han nacido. De modo que es una responsabilidad histórica inmensa la que tenemos nosotros los venezolanos de estas generaciones sobre nuestros hombros. De modo que va a arrojar un programa de lucha, va a arrojar
objetivos claros y prioridades para el proceso de transición democrática, de manera de hacerla sostenible, inclusiva, abierta, y desde luego los fundamentos y los compromisos que asumimos los venezolanos, que nos unen alrededor de ese proyecto de sociedad, esa Venezuela futura, como le hemos dicho, el futuro para todos, que está a la vuelta de la esquina, pero que depende de lo que hagamos en esta hora. Tanto los venezolanos que luchamos dentro, como los que están fuera de nuestras fronteras, pero que se han convertido en la diáspora más extraordinaria, porque donde hay un venezolano está viva esa lucha. Algunos de nosotros nos pueden impedir salir del país, pero nuestras voces llegan por cada venezolano, que no importa la distancia o el tiempo desde que salió de su país, está comprometido con la construcción de una Venezuela de oportunidades, de dignidad, de libertad y seguridad para todos. Bien, quiero darle las gracias a la diputada María Corina Machado por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas. Lamentablemente hoy las comunicaciones no están lo mejor. Otras veces las hemos tenido bastante mejor, pero muchísimas gracias por acompañarnos.